Dile: Señor, te quiero bendecir y siempre quiero amarte y darte la gloria toda mi vida. Bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor y amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero conocer. Amante de ti, Señor, amante de tu amor. Yo quiero ser amante de tu amor, amante de ti, Señor, amante de tu amor. Yo quiero ser amante de ti, Señor. ¿Cuántos quieren amar al Señor? Díselo con tus propias palabras: te quiero amar, Señor. Gadiel. Oh, bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor, Bendito Salvador, amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero conocer. amante, Amante de ti, Señor, amante de tu amor, amante de tu amor. yo quiero ser. Yo quiero ser Amante de ti, amante de tu amor, amante de ti, Señor, amante de tu amor. yo quiero ser. Yo quiero ser amante de ti, Señor. Oh, yo quiero amarte, Señor, toda mi vida. Levanta tus manos y levanta tu voz y vamos a cantarlo fuerte todos. Amante de ti, Señor, amante de tu amor. Yo quiero ser. Yo quiero ser amante de tu amor, amante
Paz a vosotros, amados hermanos. Es un gusto para mí nuevamente tener la oportunidad de meditar en esta tarde en la palabra de nuestro Dios. Estamos ya en la recta final del estudio de esta carta a los romanos. Y como pueden ver por la portada de presentación, en esta tarde vamos a estudiar un aspecto muy práctico, hermanos. Pablo está aterrizando todo lo que escribió en la carta a los romanos previamente en algo muy práctico que tiene que ver con el amor cristiano. Y hoy vamos a ver esto precisamente, cómo ser una iglesia amorosa. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, mencionó lo siguiente. Él dijo: por esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, porque tienen amor los unos a los otros. En palabras del Señor Jesús, esta es la característica número uno de un creyente, el amor. Y a partir de hoy, hermanos, y en las siguientes semanas, vamos a estar estudiando acerca de las relaciones de los cristianos. Pablo en esta sección habla de algo muy práctico, hermanos. Habla sobre el fundamento de nuestras relaciones con otros creyentes, pero también nuestras relaciones con personas no creyentes. Incluso cómo nos podemos relacionar con gente difícil, con gente complicada. Y la Biblia dice, hermanos, que la base para esto es el amor. Se han hecho estudios en diferentes denominaciones respecto a cuáles son las características que comparten las iglesias que están creciendo y que están ausentes en aquellas iglesias que están decreciendo, que están dejando de crecer o que están decreciendo. Y en muchos de estos estudios, hermanos, se ha llegado a la conclusión de que las iglesias amorosas atraen a más personas. Esto sin tomar en cuenta su teología, su denominación, su ubicación. Las iglesias que están creciendo son iglesias visiblemente más amorosas entre los miembros y amorosas con sus visitantes. Ajá. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar acerca de esto. Permítanme compartir mi pantalla, hermanos. Muy bien. 8 pasos para edificar una iglesia amorosa. Y nuestro estudio bíblico estará basado, como desde la semana pasada, en el capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos, pero ahora a partir del verso 9 y hasta el verso 21, es decir, hasta concluir con todo el capítulo. Este estudio, hermanos, lo vamos a dividir en 2 partes. La primera parte tiene que ver con la forma en la que tenemos que amar a los creyentes o amarnos entre nosotros los creyentes. Y la segunda parte de esta reflexión el día de hoy también está dirigida a amar a aquellos que no son creyentes. ¿Cómo debemos de amar a los no creyentes? Particularmente, hermanos, ¿cómo debemos de amar a la gente que es difícil de amar? A gente que se nos opone, e incluso a personas que por alguna razón se han constituido en enemigos nuestros. Pero este primer punto, hermanos, este primer apartado que tiene que ver con amar a los creyentes,
El trasfondo es cómo ser una iglesia amorosa. Y sin preámbulo mayor, hermanos, vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Una característica, hermanos, o el primer paso para poder ser una iglesia amorosa es el ser genuino. Romanos capítulo 12 y verso 9 dice lo siguiente: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. El amor es genuino. En otras palabras, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es: no usen máscaras. El amor debe de ser sincero. Ámense sin hipocresía, ámense sin máscaras. La palabra hipocresía, hermanos, era usada en la antigüedad por los actores griegos. Se refería a estos actores que usaban máscaras en el escenario. Y antes de entrar al escenario se ponían las máscaras. Y después cambiaban de personaje y se ponen otra máscara y salen nuevamente al escenario. Entonces, era una forma, ¿verdad?, de referirse a los actores y se les llamaba hipócritas. Hipócritas porque dependiendo del personaje que representaban, ellos se ponían las máscaras correspondientes. Esto tiene una aplicación muy interesante, ¿verdad? Hoy la palabra hipócrita no se refiere a un actor, pero sí se refiere a alguien que no es genuino. Así que el apóstol Pablo está diciendo que el amor verdadero, hermanos, es un amor que no usa máscaras. Si alguna vez vamos a tener una iglesia amorosa, hermanos, debemos de quitarnos las máscaras. Debemos ser reales, genuinos. Usted y yo debemos de amar a las personas, y para amar a las personas tenemos que ser nosotros mismos. A veces un problema es que hay ocasiones en que ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos usando máscaras. Hay una frase, hermanos, recurrente, ¿verdad? En muchas iglesias, y a mí me disgusta cuando escucho a alguien decir: esa persona no me agrada, pero le amo en el Señor, ¿no? Como si uno pudiera separar los sentimientos humanos de los sentimientos espirituales. Esa persona no me cae bien, pero le amo en el Señor, ¿verdad? A mí me parece que eso es una máscara, hermanos, ¿verdad? Y cuando tú dices: esa persona no me cae bien, pero le amo en el Señor, pues literalmente lo que estás diciendo es: no lo soporto. Si los vas a amar, simplemente los vas a amar. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo que no seamos farsantes. Hermanos, hay mucho falso amor afuera hoy en día en el mundo. Hoy lo más común es que todos dicen amar, pero realmente no se ama a nadie, hermanos. Y hay muchas versiones falsas del amor. Uno de los pecados más grandes en la Biblia, hermanos, fue cuando Judas besó a Jesús y lo traicionó. Esta es una muestra de un amor falso, porque lo traicionó con un beso, hermanos. ¿Por qué no amamos genuinamente? Muchas veces, hermanos, pudiera ser que tenemos temor de amar, hermanos. Nos da miedo expresar el amar. A veces este miedo tiene que ver porque amar significa exponernos. Y a nosotros no nos gusta exponernos como somos realmente, porque pensamos: ¿y si a la gente no le agrada cómo soy? Y además yo soy todo lo que tengo. Si les muestro cómo soy y no les gusta a la gente, entonces ¿con qué me quedo? Estoy en problemas. Amar es arriesgado y muchas veces, hermanos, estamos inseguros y tenemos miedo de ser rechazados. Bueno, pues a veces, hermanos,
el verdadero amor también significa tener que tomar una postura en contra de algo. El apóstol Pablo dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. El amor no quiere decir, hermanos, estar siempre a favor de algo o de alguien. A veces por amor, hermanos, tenemos que tomar una postura en contra de lo malo. Y nosotros aborrecemos lo malo. Bueno, el punto aquí, hermanos, para pasar a lo siguiente, es que lo que Dios desea es que nosotros rechacemos el pecado, pero no debemos de rechazar a las personas. Rechacemos el pecado sin rechazar a las personas. Y ese es el balance crucial. Dios rechaza el pecado, pero ama al pecador. Usualmente lo que hacemos es lo opuesto, hermanos. Rechazamos al pecador. Y es lo opuesto a lo que Dios hace. Así que si vamos a tener una iglesia amorosa, una iglesia genuina, entonces nosotros debemos de ser genuinos y nosotros no debemos de usar máscaras. La siguiente característica es preocúpese por las necesidades de los demás. Preocúpese por las necesidades de los demás. Y Romanos capítulo 12, verso 10 dice, hermanos, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es muy común, hermanos, una visión distorsionada del cristianismo, en donde alguien dice, yo soy parte de la iglesia y participo en el culto, pero yo solamente voy a adorar a Dios. A mí no me interesa lo demás, no me meto con nadie y para que nadie se meta conmigo, ¿verdad? Aquí la palabra, hermanos, nos dice, ¿verdad?, que algo que Dios desea es que nosotros nos preocupemos por las necesidades de los demás, hermanos. Cuando nosotros estamos en la iglesia, hermanos, ¿a qué vamos a la iglesia? ¿Solamente vamos para recibir, hermanos? ¿Solamente estamos o somos parte de la iglesia para ser atendidos, para ser beneficiados, para extraer algo, ¿verdad?, que a mí me sirva? ¿O yo estoy también formando parte del cuerpo de Cristo con el deseo y con la intención de poder aportar y enriquecer en la vida de mis hermanos? La Biblia es clara, hermanos. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros con un amor fraternal, ¿sí? Dice además, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Tenemos que destacarnos, hermanos, en afirmarnos unos a otros. Debemos de cuidar unos de los otros. Cuando los cristianos hagamos esto, estaremos en mejores condiciones de ganar el mundo para Cristo Jesús. Debemos de ser prontos para honrar a nuestros hermanos. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, en otras palabras, a que otras personas se lleven el crédito. Dios puede hacer cosas maravillosas a través de aquella persona que no está interesada por ser quien siempre se lleve el crédito. Hermanos, cuando nosotros llevamos dos características, cuando tenemos ya una iglesia con estas dos características, de 8, una iglesia que son genuinos en su amor, una iglesia que no usa máscaras, que son cariñosos, que cuidan de las necesidades de los otros. Entonces quiero decirles, hermanos, que tendremos una iglesia que Dios ama. Les comparto lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, dice lo siguiente:
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y siendo amigables. La tercera característica, hermanos, es contagien a otros con su entusiasmo. Dice el verso 11, hermanos, de Romanos 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos de mantener un fervor espiritual sirviendo al Señor. Pablo nos está diciendo que debemos de estar ardiendo en el espíritu. Fervor, hermanos, espiritual significa literalmente arder espiritualmente. Extremadamente fervientes para el Señor. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que no tienen entusiasmo por nada? Personas que nada les entusiasma, hermanos. ¿Se imagina usted una pareja de recién casados sin tener emoción, sin tener intensidad, hermanos? Pues la verdad, hermanos, que yo conozco muchos cristianos que son así, ¿verdad? Y bueno, pues estos cristianos, hermanos, son como una mala promoción del evangelio, como una mala propaganda del evangelio, ¿verdad? Porque muchos pudieran decir, bueno, si voy a ser como esta persona que no tiene entusiasmo, entonces mejor no me hago cristiano, ¿verdad? Y no me refiero a que tenemos que hacer ruido, ¿verdad, hermanos? La palabra entusiasmo, hermanos, viene o tiene dentro de sí, en el griego, ¿verdad? La palabra teos, ¿sí? Pudiéramos decir que la palabra entusiasmo significa tener a Dios dentro de nosotros, tener a Dios entre nosotros. Entonces, entusiasmo viene de tener a Dios en nuestra vida, hermanos. Ajá. Y eso nos hace ser diligentes, dice la Escritura, sean diligentes, mantengan su fervor espiritual. ¿Cómo podemos mantener nuestro entusiasmo? Hermanos, recordemos que nuestro entusiasmo lo podemos mantener sirviendo al Señor. Es decir, servimos a las personas, pero nuestro enfoque es que al servir a las personas a quien estamos sirviendo es a nuestro Dios. Jesús dijo, por cuanto hacen esto en favor de los pequeñitos, a mí me lo están haciendo, ¿verdad? Cuando tú haces algo, tú debes de estar diciendo al Señor, Señor, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo realmente lo estoy haciendo para ti. Colosenses capítulo 3, verso 23. Por eso, cuando perdemos de vista esto, hermanos, mucha gente ya no quiere servir, mucha gente dice es que ya estoy cansado, ya serví mucho en la iglesia, ahora que sirvan otros, no le ven sentido, hermanos. Pero Colosenses 3:23 dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Hermano, no haga algo que no sea con todo su corazón. Si usted va a servir a Dios, hágalo con todo su corazón. No vale la pena hacerlo si no lo hace de esta manera. La Biblia dice, porque trabajamos para el Señor y no para los hombres. Seamos entusiastas. El punto 4, mis hermanos, en realidad, bueno, son tres puntos. Y el verso 12 de Romanos 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Seamos pacientes en los tiempos de aflicción. Tengamos alegría en los tiempos en los que necesitamos tener esperanza y seamos fieles en la oración, hermanos. Son tres cosas. Una iglesia amorosa tiene que tener miembros positivos, miembros pacientes y personas de oración, hermanos.
¿Por qué los cristianos podemos ser positivos, hermanos? Pues podemos ser positivos porque tenemos esperanza. Y con la situación actual del mundo, hermanos, con la situación actual del mundo, estoy convencido que hoy más que nunca en las iglesias necesitamos este ministerio, hermanos. El ministerio del optimismo. La gente, hermanos, tiene hambre de esperanza, hambre de alegría, hermanos, pero esa alegría que solamente el Señor nos puede dar. Quiero recordarles que en Romanos capítulo 8 hay por lo menos 7 razones por las cuales los creyentes debemos de ser personas positivas. La primera, hermanos, dice Romanos 8:1, por lo tanto no hay condenación para los que están en Cristo, es decir, no hay culpa, no hay condenación. El verso 2 también dice, por medio de Cristo, la ley del Espíritu me ha hecho libre del pecado y de la muerte. Soy libre. Y aunque muera, Dios me va a resucitar para estar en una vida eterna con Él. La tercera, el verso 26, de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, Dios nos ayuda cuando no sabemos qué orar. La cuarta razón, sabemos que todas las cosas ayudan para bien, dice el verso 28, para los que aman a Dios, aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. La quinta razón, verso 31, ¿qué podemos decir entonces en respuesta a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Nosotros más Dios somos mayoría. La sexta, hermanos, Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos junto con Él todas las cosas? Es decir, si Dios nos amó suficiente para entregar a su Hijo Jesús, pues nos ama también lo suficiente para suplir nuestras necesidades. Y la séptima razón, hermanos, verso 38, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, o lo presente o lo futuro, ni ningún poder, ni lo alto, ni lo profundo, ni cualquier otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que tenemos razones, hermanos, para ver la vida con esperanza, hermanos. Pero también tenemos que ser pacientes en la aflicción. Hermanos, podemos creer que aunque vivimos aflicciones, nosotros estamos en las manos de Dios. Y estamos seguros en las manos de Dios. Y aún Dios, hermanos, puede utilizar las aflicciones en nuestra vida para fortalecernos. Hay una situación temporal, pero hay un proyecto de Dios para nuestra vida. Y bueno, dice el verso 12 también, fieles en la oración. Hermanos, es muy fácil hoy caer bajo presión. Hoy es más fácil, hermanos, estar irritable con las personas, estar irritable con mi esposa, con mis hijos, con quienes me relaciono, con mi familia en el trabajo. Y bueno, les quiero decir, ¿cómo sé que yo estoy bajo presión, hermanos? Bueno, a título personal, cuando estoy bajo presión, empiezo a enojarme. Cuando estoy bajo presión, empiezo a quejarme. Y a veces, hermanos, hay, no sé cómo decirlo, pero a veces nosotros mismos buscamos desgastarnos con las cosas, ¿sí? Hoy muchos matrimonios están terminando, hermanos, porque están basados en la parte humana solamente, ¿verdad? Y no están logrando sobrellevar esta presión. ¿Cómo obtenemos el amor de Dios? ¿Cómo Dios nos ayuda a manejar nuestra presión? Sean fieles en la oración, dice el apóstol Pablo. Hermano, si mi vida de oración no está bien, me voy a molestar con las personas más fácilmente. La alternativa para la presión es la oración. Si usted está teniendo dificultad en este momento para amar a alguien, comience a orar por alguien, por esa persona.
Es imposible, hermanos, detestar a alguien y orar por él al mismo tiempo. Así que yo le invito a que ore por esa persona o por esas personas y le aseguro que su corazón cambiará. El quinto punto, hermanos, es abra su corazón y su casa para otros. El verso 13 de Romanos 12 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, hermanos. Aquí hay una diferencia, hermanos, entre entretenimiento y hospitalidad, ¿sí? La hospitalidad es un don espiritual, hermanos. Algunas personas se entretienen en su casa. A lo mejor invita a usted a algunas personas y van a ver la tele con usted o van a preparar una carne asada con usted. Y eso es muy bonito porque uno se divierte, hermanos. Pero la hospitalidad, hermanos, tiene que ver con una actitud, hermanos. No tiene tanto que ver con lo que usted pone en su mesa o cómo se ve su casa, sino se ve con el compañerismo, hermanos. Tenemos que abrir nuestro corazón. A veces no somos tan hospitalarios, hermanos, porque o estamos muy ocupados o estamos muy preocupados. Nuestro horario está muy saturado, hermanos, que no tenemos tiempo, hermanos, para ser hospitalarios. La palabra bendecir, hermanos, significa hablar bien de. Y vamos a pasar al punto número 6. El verso 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, hermanos. Este es un paso esencial para tener una iglesia amorosa. Nunca hable mal de sus hermanos. La palabra bendecir es hablar bien, hermanos. Cuando alguien le critica o le difama, usted debe hablar bien de ellos. Esto no es fácil porque es contrario a nuestra tendencia natural. Si alguien habla mal de mí, hermanos, mi tendencia natural es criticarles también. Si alguien arremete contra usted, su tendencia natural es arremeter contra esa persona también. Entonces, aquí tenemos que ir, hermanos, contracorriente. Nunca hable mal de sus hermanos. No participe del chisme, hermanos. En oración, hermanos, nosotros le pedimos a Dios que bendiga a las personas. Pero usted realmente puede bendecir a la gente. ¿Cómo puede usted bendecir a la gente? Por medio de la forma como usted habla de ellos. Cuando alguien lo ridiculice, cuando alguien lo abochorne, usted hable bien de ellos. No se exprese mal de las personas. Si usted mira a cualquier persona, usted puede encontrar algo que criticar. Eso es algo seguro. Cualquier cosa simple se puede criticar y cualquier persona simple puede criticar. Así que se requiere más esfuerzo, se requiere más inteligencia, se requiere de más creatividad para poder encontrar algo que aprobar y que afirmar. Hermanos, no critiquemos, ¿verdad? Comprenda los sentimientos de los demás. Verso 15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. ¿Sí? Se refiere a que necesitamos tomar en cuenta el estado de ánimo de los otros. Debemos de ser sensibles. Cuando está alegre, qué hermoso es que alguien esté alegre con usted. Y cuando está triste, qué hermoso es que alguien nos comprende, hermanos. Cristo hizo eso con nosotros. Todos necesitamos comprensión. Todos necesitamos alguien que nos escuche. Quizá alguien, hermanos, recién tuvo un ascenso laboral o quizá alguien más tuvo la bendición de que su salario fue duplicado,
pero alguien más tuvo un recorte de salario. Quizás usted está orando por tener otro bebé y no lo ha tenido, pero alguien que usted conoce sí. A veces, hermanos, es más difícil gozarse con los que se gozan, pero Pablo dice que debemos de identificarnos con los sentimientos de los demás. Y el octavo punto, hermanos, todos son importantes, este también lo es: evite el orgullo y la parcialidad. Estas dos cosas, hermanos, junto con el chisme también, son cosas que destruyen a una iglesia amorosa. Nada destruye la unidad tan rápidamente, hermanos. Verso 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Es decir, no tenga favoritos. No tenga favoritos. Trate a todos con respeto. No piense que usted es demasiado bueno para tratar a algunas personas en la iglesia. Todos estamos en diferentes niveles, económico y educativo. Pero el punto es que en Cristo somos uno. Y eso, hermanos, es lo que realmente importa, hermanos. Una persona que tiene un muy buen salario no debe de avergonzarse de ir a la casa de alguien que vive modestamente. Vivan en armonía, hermanos. El apóstol está hablando de una relación personal, hermanos. De una relación personal. Voy a abordar brevemente ahora puntos que tienen que ver con amar a los no creyentes, hermanos. Los primeros puntos tienen que ver con la forma de amar a los creyentes. Para amar a los no creyentes, el primer punto es: contraataque sus instintos naturales. Y el verso 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Mencionaba hace rato, hermanos, que nuestro instinto natural es responder de la misma manera, hermanos. Si alguien me ataca, yo respondo atacando. Si alguien me agrede, yo respondo con agresión. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros como creyentes, como personas que tienen a Dios en su vida, nosotros vamos a responder de manera distinta a nuestros instintos naturales. No vamos a pagar a nadie mal por mal, sino dice que tenemos que procurar lo bueno delante de todos los hombres, delante de todas las personas. Eso es súper, súper importante, hermanos. ¿Cómo voy a contraatacar esta tendencia natural? Esta tendencia natural a desquitarme. El punto 2 es ponernos en los zapatos del otro. Verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sí? Dice si es posible, porque esto no depende solo de uno. Pero en tanto sea posible, tenemos que buscar y apoyar el bien de esa persona difícil, hermanos. Ver las cosas desde el punto de vista de ellos y, como Pablo menciona, en tanto sea posible, vivir en paz con todos. El punto 3 es: dejen toda venganza en las manos de Dios, hermanos. Y yo creo, hermanos, porque dice el verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay dos razones, hermanos, por las cuales debemos dejar la venganza a Dios. Uno es que la venganza es la emoción que tiene menos valor, hermanos. Debilita nuestra fuerza. Cuando nosotros buscamos venganza, lo que estamos haciendo es ver hacia atrás en lugar de ver hacia el futuro, hermanos. Es un gasto de tiempo y de energía, hermanos. Cuando dice la Biblia que dejemos todo en manos de Dios, tenemos que preguntarnos:
¿Quién preferimos que se encargue del asunto? ¿Yo o Dios? ¿Quién tiene más recursos? ¿Yo o los tiene Dios? Y el final punto, hermanos, haga de ese enemigo un amigo. El verso 21 dice, no seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La forma más fácil de deshacerse de un enemigo es haciendo de ese enemigo un amigo, hermanos. Yo deseo, hermanos, que cada día nosotros podamos crecer a nivel personal, a nivel iglesia, de tal manera, hermanos, que nosotros podamos ser una iglesia amorosa. Que Dios permita que estas características nos permitan hacerlo, nos permitan crecer y honrar a Dios. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.